Emiliano Zapata. Vamos a iniciar con el segundo día de nuestro coloquio sobre violencia y sus interdiscursividades. El día de hoy tenemos la mesa 4, que se titula Estética y Violencia, que es con la que vamos a iniciar. Para ello, bueno, igual tenemos dos ponentes y un moderador. Los voy a dejar con la mesa. Antes de iniciar, de darle la palabra a nuestro moderador, voy a leer su constancia. Dice: la Universidad Iberoamericana y el Departamento de Filosofía otorga la presente constancia al maestro Israel Zamorategui por su participación en la moderación de la mesa Estética y Violencia, Filosofía Irra, y a sus dos ponentes. Muchas gracias. Me permito presentar a los ponentes. Estamos en la mesa Estética y Violencia. Participan en primera instancia el doctor José Sánchez Carbó. Él es doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca. Ha publicado los libros de cuentos El maldito amor de mi abuelita, 2002 y 2003. En realidad no es una historia de amor, 2005. La reunión de los patéticos, 2010. Y Con las costillas intactas, 2012. Así como el libro La unidad y la diversidad. Teoría e historia de las colecciones de relatos integrados, en 2012. Y ha coordinado el volumen Narrativa Vitral Contemporánea en el 2015. Ha sido colaborador en diversas revistas y suplementos literarios y publicado en varias antologías de cuento y crítica literaria en México, Colombia, Brasil y Estados Unidos. Ha sido becario del FONCA, Secretaría de Cultura de Puebla, en el 2002, y del CONACYT, para estudios de doctorado en el extranjero entre el 2004 y el 2008. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente es director del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Los dejo con el doctor José. Nos presenta la ponencia Consumir la violencia, literatura y sociedad. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Israel por la presentación, a Fernando sobre todo también por la invitación y por abrir este tipo de espacios para pensar sobre la violencia y también pues motivarnos a escribir sobre ello. Entonces, bueno, pues creo que tengo 30 minutos y leeré hasta donde llegue el tiempo. Obviamente quedarán algunas cosas pendientes, pero pues lo podemos tratar en la parte de preguntas y respuestas. Bueno, el siglo XX ha sido calificado como el periodo más fiero de la historia de la humanidad. Según datos estimados, alcanza la infame cifra de más de 160 millones de personas muertas en conflictos armados. Pero ni las cifras ni los calificativos lograrán dimensionar la tragedia. Una vida es inconmensurable. El siglo XX y lo que va del XXI han sido marcados por los conflictos armados, el desarrollo tecnológico de la industria armamentista, los campos de concentración, la limpieza étnica y el aumento radical de civiles muertos en conflictos armados. Mientras en la Segunda Guerra Mundial llegó a alcanzar el 50% de muertos civiles en los conflictos, hacia el siglo XXI este porcentaje ha llegado al 80 o al 90% de civiles muertos. En el caso de México, la violencia desatada por la política de seguridad de los últimos 3 sexenios ha provocado la muerte de cientos de miles de personas. Esta tasa tan alta de criminalidad alcanza las de un país en guerra, pero también se ha distinguido por los niveles de crueldad y ensañamiento contra los cuerpos. La decapitación, el desmembramiento, el amontonamiento de cuerpos se convirtieron en formas de comunicación inéditas entre los grupos criminales en pugna y las autoridades mexicanas. Este contexto, así como otros igual de indeseables, han sido representados, pensados e imaginados desde la literatura con distintos propósitos y alcances: denunciar, indignar, recordar, pero también lucrar.
En los siguientes párrafos reflexionaré y he de adelantar que sin llegar todavía a ninguna conclusión sobre la relación entre la violencia y la literatura, en específico sobre las representaciones de las masacres en la literatura mexicana y centroamericana. La estremecedora novela Insensatez, publicada en 2004 por el escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya, plantea en voz del protagonista una inquietante pregunta que orilla a pensar las representaciones de la violencia en la literatura. Como corrector del informe sobre el genocidio de indígenas y campesinos durante la Guerra Civil guatemalteca, se le ocurre al escritor protagonista, al conocer el caso de un funcionario civil asesinado porque se negó a entregarle la lista de fallecidos del pueblo al ejército, escribir una novela que comenzaría con la explicación de que el alma del registrador permanecerá en pena hasta que alguien lo inscriba en el libro de difuntos. Este es un fantasma que reclama ser reconocido como muerto para descansar. No obstante, el propio escritor no tarda en menospreciar su idea porque, cito, a nadie en su sano juicio le podría interesar ni escribir, ni publicar, ni leer otra novela más sobre indígenas asesinados. La novela de Castellanos Moya, basada en los trabajos para la elaboración del informe de la arquidiócesis que consigna 422 masacres, resulta paradójica, puesto que afirma lo que niega. Alguien fuera de su sano juicio no solo escribió la novela sobre el genocidio, sino que fue legitimada por el sistema literario con un dictamen para publicarla en una editorial transnacional como Tusquets, y desde su publicación ha sido leída y comentada por miles de personas. ¿Qué tipo de interés estético, ético y político despierta la literatura sobre hechos atroces? La paradoja, que significa insensatez, resulta una invitación para reflexionar en torno al tipo de relaciones que la literatura ha mantenido con hechos tan dramáticos en la historia de la humanidad como el exterminio violento de grupos de personas en lo que se conoce como masacre, matanza o genocidio, los cuales resultan incomprensibles e injustificables, pero tienen una explicación. La literatura latinoamericana en lo particular ha elaborado directa o indirectamente innumerables casos de asesinatos a colectivos indefensos. Estos, como veremos, se remontan a tiempos de la conquista, con casos tempranos como la masacre de Cholula, pero es en el siglo XX-XXI cuando se intensifican en cuanto al número y el nivel de crueldad, teniendo como principales perpetradores al ejército, grupos paramilitares, guerrillas y en las dos últimas décadas al crimen organizado infiltrado en todos los niveles de gobierno. La mayoría de los casos coinciden en que son perpetrados para enviar mensajes necrocomunicados de intimidación y coacción racista hacia grupos específicos de población. Estas manifestaciones de odio radical y racial de un grupo hacia otro han sido abordadas, como dijimos, en diversos textos de forma directa o indirecta. En algunos han ocupado el centro de la novela, como lo hace Mario Vargas Llosa en La Guerra del Fin del Mundo, publicada en 1981, cuando retoma el movimiento brasileño de los canudos, que terminó con su extinción hacia finales del siglo XIX. O el dominicano Freddy Prestol Castillo, que en el libro El masacre se pasa a pie, publicado en 1971, aborda el asesinato en masa de miles de haitianos ordenado por el dictador dominicano Leónidas Trujillo. Lo mismo puede decirse de La fila india de Antonio Ortuño y de Las tierras arrasadas de Emiliano Monge. Por otra parte, autores como Gabriel García Márquez, en un pasaje de 100 años de soledad, alude a la masacre de las bananeras de 1928, o Jorge Galán, escritor salvadoreño, que ubica en un contexto de extrema injusticia la matanza del mozote en El Salvador en su novela Noviembre. En México, la matanza de Tlatelolco
merecería un estudio aparte, no solo por la cantidad nunca suficiente de textos que lo han cronicado, denunciado o ficcionalizado, sino porque, a diferencia de otros hechos, detonó una transformación social y moral en el país cuya onda expansiva alcanza nuestros días. La historia de muchos países latinoamericanos ha estado manchada por la sangre derramada de estos actos. De ahí que Guillermo Cabrera Infante se pregunta en su libro de relatos, Vista del amanecer en el trópico, se pregunta, ¿en qué otro país del mundo hay una provincia llamada Matanzas? Entre las representaciones de la violencia que hemos ubicado, revisaremos las acontecidas en México y Centroamérica, como la masacre de cientos de miles de indígenas durante la conquista desde la perspectiva de Bartolomé de las Casas, en brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicado en 1552, el asesinato de 300 prisioneros por parte del general villista Rodolfo Fierro en la Revolución Mexicana, leyenda que registra Martín Luis Guzmán en el cuento La fiesta de las balas, publicado en 1928, el genocidio de indígenas guatemaltecos durante la guerra civil, del que guardan memoria, informes y cientos de documentos, como deja constancia la novela de Horacio Castellanos Moya, y la de migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, consignada por Antonio Ortuño en la Filia India, publicada en 2013. Abordar las relaciones entre la literatura y la violencia implica fijar la mirada sobre la influencia o determinación que en específico este tipo de violencia ha tenido en principio sobre el escritor, pero también sobre todo el sistema literario, es decir, el conjunto de agentes, elementos e instituciones vinculados, es decir, las obras, los repertorios, los editores, los lectores, el mercado, así como los elementos implicados en el hecho literario, como lo serían los repertorios que regulan tanto la producción como el consumo literario, estilos y modelos existentes en determinadas épocas. Este propósito metodológico conlleva considerar que el sistema literario y las representaciones literarias de la violencia criminal contra personas indefensas no termina en el consumo, la lectura, sino habría que considerar la posible influencia del discurso literario en otros sistemas sociales, políticos y económicos de las sociedades. Esta es la idea del sistema literario simplificado al que interpela Castellanos Moya en Insensatez, cuando se pregunta si tiene sentido escribir, publicar o leer otra novela sobre indígenas asesinados. Los escritores reaccionan de distintas formas frente a contextos de violencia, pero pocas veces esa reacción termina por exteriorizarse o materializarse en una obra literaria. Las expresiones de rechazo por parte de los escritores también pueden localizarse en artículos de opinión, entrevistas, protestas o declaraciones. La obra literaria en particular puede abordar el hecho de forma directa o alegórica, el hecho histórico, con distintos tipos de ficción. Conviene precisar que a lo largo de la historia, el sistema literario, el equivalente pensado como campo o institución, se ha transformado tanto como los propios conceptos y prácticas de escritor, obra o lector. Por lo tanto, la forma en que se relaciona con la realidad también lo ha hecho. Actualmente, la literatura sobre la violencia está determinada por específicas condiciones de producción en las que un mercado considera este tipo de textos como un producto rentable. Pero por otra parte, también es significativo que desde la segunda mitad del siglo XX, otras condiciones histórico-sociales han favorecido la consolidación de una literatura de lo real, volcada sobre la recuperación del pasado, de la memoria histórica, constituida para evitar el olvido y denunciar tales hechos, entre otros propósitos. De tal forma que el escritor, influido por tales condiciones, se ha enfocado a representar la violencia con distintos fines. Podría ser el de lucrar, pero también denunciar, conservar la memoria o comprender el contexto de violencia en el que vive. De ahí la pertinencia de contemplar como variables del análisis no solo las representaciones de este tipo de violencia y al sistema literario,
sino también las condiciones económicas y sociales en las que se producen y consumen dichas representaciones. Castellanos Moya, por ejemplo, señala que la realidad de la violencia criminal que afecta a nuestras sociedades es de tal magnitud que nuestras obras de ficción resultan a veces conservadoras o palidecen ante los hechos cotidianos, de tal manera que un texto que en un país europeo se consideraría una novela negra y cruda, en México, Colombia o El Salvador, parecerá light frente a la lectura de la página diaria de sucesos del periódico. Luego de la firma de los acuerdos de paz entre el ejército y la guerrilla salvadoreña, Castellanos Moya dirigió en su país el periódico Primera Plana, con el que pensaba contribuir a la transición democrática de El Salvador. No obstante, las presiones de los bandos que acababan de firmar los acuerdos de paz terminaron por asfixiar financieramente el proyecto. Este hecho y el reciclado de la violencia más grosera y sanguinaria lo forzaron a exiliarse en varios países, frustrado por fracasar en su intento de participar en la transformación social de su patria. Frente a esta violencia, dice, su trabajo, como el de otros escritores de ficción, consiste en tragar y digerir la violencia para luego reinventarla de acuerdo con las leyes de la fabulación literaria. El escritor, como dice Castellanos Moya, traga y digiere violencia para reinventarla, aunque como él mismo lo establece en su novela, resulta inevitable preguntarse el para qué y el cómo representar la violencia. Carlos Pavón, en este sentido, cuestiona si la ficción puede, y cito, representar adecuadamente la violencia extrema o es esta irrepresentable. Y también se pregunta si es posible que exista un lenguaje excepcional para representar la experiencia de la violencia extrema, o hasta qué punto es aceptable o legítimo ficcionalizar la violencia extrema, el asesinato en masa. Junto con otros intelectuales, concuerda que no hay nada irrepresentable a través del lenguaje y que la representación de la violencia puede enriquecer nuestro entendimiento de una realidad más compleja. Esto le permite replantear la pregunta por cuál sería más bien la forma eficaz de representar esos hechos traumáticos en la historia de la humanidad. De acuerdo con Pavón, la forma derivaría de la constitución combinada, y cito, de las posibilidades y las limitaciones de la historia, la memoria y la ficción, al igual que de los vínculos y entrecruzamientos entre estos tres modos de representación narrativos. De igual modo, Gustavo Lespada pregunta cómo narrar la violencia, sobre todo cuando alcanza niveles de desmesura y horror que arrasan con todo lo que de humano hay en el hombre. ¿Es el discurso literario una forma eficiente para acercarse al horror? Lespada responde positivamente, porque el arte y la literatura, como dice Adorno y Foucault, tal vez sean los únicos discursos capaces de hacerlo, porque les corresponde, y cito, decir lo más indecible, lo peor, lo más secreto, lo más intolerable. Y por otra parte, Alina Peña Iguarán, al interrogarse ¿para qué hablar del dolor, frente a quiénes y desde dónde hablar de ello?, argumenta que para contrarrestar la producción y el consumo que banaliza la violencia, convierte el crimen en una fuente de ganancias y deshumaniza la vida de las víctimas al representarlas con un número. Entonces, además de las condiciones de la enunciación y la recepción, importa la perspectiva adoptada para narrar, porque esta posición arroja evidencia de los propósitos. Bartolomé de las Casas escribió desde la posición de protector de los indígenas, mientras que Martín Luis Guzmán, en el México posrevolucionario, focaliza el relato desde la óptica del militar villista. Castellanos Moya
narra desde el quien realiza los trabajos de la memoria para la elaboración del informe. Antonio Ortuño, desde una sobreviviente centroamericana de la masacre de migrantes, y Emiliano Monge, en las tierras arrasadas, desde la óptica de los victimarios que a su vez fueron víctimas. Con esta estrategia expone el funcionamiento de la maquinaria encargada de reproducir personajes, engranes necrológicos llamados epitafio, estela, mausoleo, osaria, ausencia, sepulcro, cementeria, sepelio o hipogeo. Para Peña Inguarán, la novela de Monge desarrolla algo particular, pues suspende, aunque no por completo, la centralidad de la figura de la víctima que tanto ha enmarcado el discurso de los derechos humanos, así como las imágenes violentas que consumimos a diario. Los personajes principales del texto son los perpetradores, los que directamente aceitan la maquinaria de compra y venta y muerte, controlan determinados territorios y los cuerpos que los transitan. Los protagonistas del horror tienen nombres que solo son posibles al habitar este escenario de mortandad. El historiador francés Robert Muchenblet, perdón si no está bien pronunciado, sostiene la teoría de que la violencia representada en el campo de la literatura, real o imaginaria en el contexto europeo, contribuyó a reducirla prácticamente desde el Renacimiento hasta ese poco tiempo, lo cual resulta una evidencia de la manera en la que funciona la literatura de la violencia y su consumo en la sociedad. La literatura, en el marco del largo proceso de la llamada civilización de las buenas costumbres, representó un dispositivo catártico adecuado para contener y convertir la violencia, y cito, en operativa y útil a la colectividad en caso necesario. Los índices de criminalidad homicida en 7 siglos fueron disminuyendo, según el historiador, por el trabajo conjunto en los ámbitos de lo político, religioso, cultural y literario. La principal ruptura, dice, se sitúa hacia 1650, cuando se instaura en toda la Europa traumatizada por interminables guerras una intensa devaluación de la visión de la sangre. A partir de ese momento, la fábrica occidental modifica los comportamientos individuales a menudo brutales, en especial entre los jóvenes, a través de un sistema de normas y reglas de educación que desprestigia los enfrentamientos armados, los códigos de venganza personal, la rudeza de las relaciones jerárquicas y la dureza de las relaciones entre los sexos o entre generaciones. Ello produce, al cabo de los siglos, una verdadera transformación de la sensibilidad colectiva frente al homicidio, que finalmente lo convierte en un poderoso tabú durante la época industrial. Este proceso de modificación de los comportamientos igualmente puede leerse como la historia de la legitimación y monopolización de la violencia por parte del Estado a través de instituciones, así como la invención del otro para otorgarse el derecho de declarar la guerra a los enemigos de la Iglesia, el pueblo o de la nación. Esto es la institucionalización del poder sobre la vida. La violencia ilegítima en este contexto es la que emerge del individuo. La violencia no se erradica, solo se gestiona y es el Estado el encargado de realizarlo, puesto que debe ser útil en caso de que lo requiera ante amenazas externas o internas. Así, mientras descendían los índices de homicidios en el caso de Francia, en el sistema cultural comenzó a circular un conjunto de repertorios literarios cuyo eje característico era la violencia,
con la intención de satisfacer el morbo de los ciudadanos y, cito, pacificar las costumbres de los varones púberes, ofreciéndoles la válvula de escape de estremecimientos mortales sin pasar al acto, pero también preparar la eventualidad de este último, como atestiguan las dos terribles hecatombes mundiales. Esta literatura sobre la violencia se ha modificado en el transcurso de los siglos, pero durante mucho tiempo tuvo una clara pretensión de pedagogía moral para el lector. Por ejemplo, lo sanguinario fue asociado con lo monstruoso y lo demoníaco, con la posesión satánica, para resaltar el castigo y la venganza divina al que serían sometidos los criminales. Más tarde, cuando la amenaza diabólica perdió credibilidad y poder de influencia, con el siglo XVIII se extendió la idealización del bandolero, noble y honorable, muchas veces con deseos de venganza social. Posteriormente, las expresiones de arrepentimiento de muchos de estos malhechores resultaron poco convincentes ante los lectores ilustrados, lo que dio paso a la novela policíaca y la novela negra durante el siglo XIX. La primera tiene como misión fomentar la integración social. Son formas de pedagogía que enseñan las normas y legitiman las autoridades, convirtiendo al otro en objeto de terror, mientras que la literatura negra está orientada a moralizar a toda la juventud. La violencia, como parte del repertorio literario, ha sido gestionada a lo largo de varios siglos con distintos intereses. Cuando hablamos de repertorio nos referimos a un conjunto de reglas y materiales que rigen tanto la confección como el uso de cualquier producto. En este sentido, determina las formas de producción y consumo de la literatura, por lo que un mínimo de conocimiento y acuerdo son necesarios para su reconocimiento. Asimismo, los repertorios proveen de recursos para interpretar realidades complejas y, por otra parte, configuran modelos de actuación. Cito: los textos proporcionan no solo explicaciones, justificaciones y motivos, sino también, o a veces en primer lugar, esquemas de acción. La gente que lee o escucha o mira estos textos no solo recibe de ellos concepciones e imágenes coherentes de la realidad, sino que puede extraer de ellos instrucciones prácticas para su comportamiento cotidiano. Así, los textos proponen no solo cómo comportarse en casos particulares, sino cómo organizarse la vida. Fin de cita. Buena parte de los textos literarios que han tratado sobre masacres para contrarrestar el olvido y el silencio forman parte de lo que se ha calificado como memoria perturbadora. De acuerdo con Teresa Basile, este tipo de memoria se caracteriza por alumbrar zonas oscuras que, cito, responden a una demanda de verdad que busca esclarecer ciertos casos que han permanecido rodeados de tinieblas y asediados por múltiples versiones contrapuestas. La memoria perturbadora, en este sentido, se distingue de la memoria monumento, encargada de glorificar a héroes, victorias y hazañas. En esta línea, Rancière propone que las ficciones son capaces de elaborar estructuras inteligibles. Cito: construyen mapas de lo visible, trayectorias entre lo visible y lo decible, relaciones entre modos de ser, modos del hacer y modos del decir. Y un hecho no contemplado por Ebensoar ni por Basile es que la literatura tiene un efecto sobre lo real, porque define modelos de palabras o de acción, pero también regímenes de intensidad sensible. Bien, pues lo que sigue del texto es una revisión de obras como La brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Bartolomé de las Casas, que, bueno, los que conocen la obra, cada página es atroz, ¿no? Cuenta las torturas y sobre todo muchas masacres a grupos de indígenas. Me enfoco en dos en la que
que sucedió en Cuba y la que sucedió en Cholula, porque además tiene un eco literario en obras de, por ejemplo, de Carlos Fuentes, En cambio de piel, o del mismo Cabrera Infante, En vista del amanecer en el trópico. Bartolomé de las Casas escribió ese texto para el Consejo de Barcelona, apelando a Carlos V sobre los efectos de la conquista. Ese texto, bueno, entre otras discusiones, pues provocó que se cambiara el estatuto que se tenía sobre los indígenas y también sobre los propósitos de la conquista. No obstante, 10 años más tarde, con el Consejo de Sevilla, no me acuerdo bien, los encomenderos volvieron a ganar la batalla y bueno, se abrió también la puerta hacia la esclavitud. Ante ese contexto fue cuando Bartolomé de las Casas decide publicar esta relación. Otro texto interesante del siglo XIX, bueno, publicado en el siglo XIX, es el que se titula Los 33 Negros, escrito por Vicente Rivapalacio, que es un relato que viene incluido en el texto que se llama El Libro Rojo, publicado en 1872, donde da cuenta del ahorcamiento de 33 negros, 29 hombres, 4 mujeres y su posterior degollamiento y exhibición de sus cabezas en la capital. ¿Por qué? Porque se presumía que se iban a revelar los negros. Otro texto que merece la pena también su análisis es La fiesta de las balas, de Martín Luis Guzmán, donde Rodolfo Fierro asesina a él solo a 300 prisioneros, uno por uno. Este texto es interesante por el manejo que hace Martín Luis Guzmán de esa masacre. Es decir, más bien crea un monumento, hace una memoria, monumento de esa hazaña, de esa leyenda, como él le dice, y uno lo entiende en ese contexto por-revolucionario. Los otros dos, bueno, es Insensatez, una novela brutal sobre el genocidio en Guatemala, que termina transformando la percepción, lo lleva a la locura prácticamente a este escritor que revisa el texto. Y otra novela, pues ya más actual, la de Antonio Ortuño, La fila india, que también trata sobre una masacre, 4 masacres en específico, 3 cometidas en contra del mismo grupo de centroamericanos, y también menciona la de San Fernando. Aquí es interesante, en el caso de Ortuño, cómo reacciona las instancias oficiales, siempre emitiendo el mismo comunicado, solo cambiando los datos concretos de cada caso, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes y pues muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar a la doctora Tania Costa Ayala. Ella es psicoanalista, doctora en investigación psicoanalítica por la Sociedad Psicoanalítica de México. Cuenta con una maestría en artes visuales con orientación en pintura por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Actualmente es docente de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y del Instituto Psicoanalítico de Nezahualcóyotl. Ha participado en congresos nacionales e internacionales sobre arte, psicoanálisis y filosofía. Es cofundadora de la colección Zapata Costa y desde hace 3 años codirige el ciclo Miércoles Violetas para el Instituto Francés de América Latina. Sus temas de investigación son estética, modernidad, ética y subjetividad. Nos presenta la ponencia La estética y el resto, Teresa Margolles. Pues, buenos días aún, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Voy a comenzar situando la obra de Teresa Margolles, que es una artista mexicana de Culiacán, Sinaloa, que ya lleva un tiempo trabajando,
frecuente escuchar que la ubican más en el extranjero que en ciertas partes del país. Comienza trabajando con un colectivo que se autodenomina CEMEFO, por las siglas del Servicio Médico Forense, y a partir del 2000 comienza a tener una intervención como artista independiente de ese colectivo, y aparece en el escenario en Bellas Artes, y luego va moviéndose hasta que llega justo a ser invitada a la Bienal de Venecia en el 2009, y con una obra que es curada por el que es actualmente el director del MUAC, Cuauhtémoc Medina, ¿no? Entonces, de Teresa me voy a referir a lo que presenta justamente en esta Bienal, que titula ¿De qué otra cosa podremos hablar? ¿No? ¿De qué otra cosa podremos hablar? Por favor. Integrada por 7 piezas, una de ellas tiene que ver con un performance. Esta imagen es una parte del archivo en donde lo que se hacía era pasar una tela con el agua del CEMEFO, que había sido utilizada para lavar los cadáveres. Entonces se lleva el agua al espacio, ¿no? Que le destinan al Pabellón de México, y en determinado horario se empieza justamente a realizar esta acción, ¿no? Por favor, la siguiente. Tiene otras piezas que implican justamente una cuestión procesual. Se está hilvanando hilo de oro fuera justamente del palacio, rota, de un modo de escribir los mensajes de cárteles, ¿no? Así terminan las ratas, otros, ¿no? La siguiente, por favor, para que aprendan a respetar, ver, oír y callar. Tiene otra serie de piezas que es joyería elaborada con casquillos del enfrentamiento entre cárteles, vidrios. Entonces lo que hace es contratar a un joyero que le trabaja de hecho a uno de los cárteles, y se diseña joyería que de hecho es básicamente el diseño que usan, ¿no?, algunas personas que están implicadas en estas organizaciones. Entonces presenta los objetos. Otra de las piezas es una tela impregnada con sangre, igual con los residuos del enfrentamiento entre cárteles, y está colocada justamente como bandera, ¿no?, en el palacio. Es de hecho la bandera que recibía a los visitantes en esta exposición, ¿no? Entonces, considero que la Exposición Internacional de Arte de Venecia es una muestra de las complejas negociaciones entre cultura y proyectos civilizatorios. Desde su aparición en 1895, las ediciones han cambiado en acuerdo a los acontecimientos contextuales que reúnen los criterios para ser incorporados a las narrativas históricas transfronterizas. Después de la Primera Guerra Mundial, los organizadores mostrarán interés en uno de los conceptos más frágiles y al mismo tiempo seductores en la crítica de arte, el de innovación. Tras una pausa de 6 años durante la Segunda Guerra Mundial, la Bienal se reanudará en 1948 con atención a las vanguardias. El expresionismo abstracto aparecerá en 1950 y el pop art en 1960. Las protestas de 1968 tendrán como resultado el énfasis en exposiciones temáticas, dejando al margen las monográficas. Recordemos la edición de 1974 dedicada a Chile, como protesta cultural contra la dictadura de Augusto Pinochet. En relación a esto, ¿de qué otra cosa podríamos hablar? Se inserta como una muestra de lo que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa declara en diciembre del 2006 como guerra contra el narcotráfico. Con base en datos duros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, aquel sexenio sumó un total de 120.935 homicidios dolosos,
a lo que se agregan 114.061 asesinatos hasta octubre del 2017 del aún presidente de México, Enrique Peña Nieto. Ante esto, las piezas de Margolles pueden operar como referentes para dialogar sobre las violencias sociales e institucionales relacionadas con la constitución de otros tipos de sensibilidad. Una experiencia de y en pueblos y ciudades que ha transformado nuestros modos de hacer el espacio público. Términos como clase, trabajo y producción, reducidos a tabú en el periodo Reagan-Thatcher, resurgen en este tipo de prácticas artísticas que asumen lo local como eje de trabajo, visibilizando que el capitalismo, en su vertiente neoliberal, muta sus estrategias para desestabilizar y transvalorizar los cuerpos sociales hasta situarlos como objetos ya no solo de explotación, sino de fragmentación y consumo, en tanto desposeídos de su potencial de oposición, es decir, cuando han quedado reducidos a desechos o restos. La materialidad de la experiencia temporal en lo social reduce sus amplias posibilidades a un aquí y ahora inmediatista, dirigido por la simulación, el cinismo o la vacuidad. Sobre la exposición en Venecia, el curador Cuauhtémoc Medina anota, abro cita: en lugar de la observación neutra y desinteresada de lo bello, Margolles exponía los efectos y el cuerpo del espectador a obras substancia que profanaban la distancia de la apreciación estética para amenazar con infundirse en la carne, respiración y torrente sanguíneo de su receptor. Esa invasión, propulsada por las comisiones e invitaciones del circuito mundial, tendía a generar una analogía abyecta del proceso de mundialización. El desplazamiento fuera de la morgue estudio de Margolles remedaba sin proponérselo o especificarlo el efecto insidioso, invisible y disolvente del capitalismo global como abolición de fronteras y transposición constante de identidades. En efecto, desde operaciones que exploraban frecuentemente un vacío legal, Margolles emulaba una desregulación del intercambio entre los muertos y todo aquello que destinamos a ser expuesto. No es un mérito menor que toda esa operación de lo que culturalmente es de inmediato vomitado entrara en el torrente de circulación de la cultura. Cierro cita. En relación a lo anterior, subrayo: esa invasión propulsada por las comisiones e invitaciones del circuito mundial tendía a generar una analogía abyecta del proceso de mundialización. ¿A qué tipo de proceso de mundialización se refiere? Parece que a la propia configuración del capital como soporte, medio, garantía y finalidad de los procesos de identificación social de los sujetos. Se importan, distribuyen y consumen modelos a partir de los cuales se entrena la percepción para responder en relación a objetos determinados. En este sentido, la obra que comento solo es posible a partir de los modos de producción y consumo de lo otro socialmente constituido como resto. De acuerdo a Hal Foster, y en relación a lo que plantea Medina, este tipo de práctica sobre la sensibilidad participaría de dos de las reacciones artísticas contemporáneas ante la presunción del privilegio del texto o la imagen como soportes estéticos. Una es el giro hacia lo real en cuanto evocado a través del cuerpo violado o el sujeto traumático, y un giro hacia el referente en cuanto fundamentado en una identidad dada y o una comunidad concreta. Además de esto, Foster anota el papel preponderante sobre, abro cita, la crítica del sujeto, la negociación del otro cultural y el papel de la tecnología. Cierro cita. Esto, en el entramado del establishment del arte, son aspectos que también se localizan en la obra de Margolles. Foster utiliza la categoría de lo abyecto desde la definición de Kristeva
para reflexionar sobre algunas de las obras de arte contemporáneo que trabajan con restos o desechos del cuerpo. Cito: según la definición canónica de Kristeva, lo abyecto es aquello de lo que debo deshacerme a fin de ser un yo. Es una substancia fantasmal, no solamente ajena al sujeto, sino íntima con él, demasiado de hecho, y es esta superproximidad la que produce el pánico en el sujeto. De este modo, lo abyecto afecta a la fragilidad de nuestras fronteras, a la fragilidad de la distinción espacial entre las cosas en nuestro interior y en el exterior, así como del paso temporal entre el cuerpo materno, de nuevo el ámbito privilegiado del objeto, y la ley paterna. Espacial y temporalmente, la abyección es un estado en el que la subjetualidad es problemática, en el que el significado se derrumba. De ahí su atracción para los artistas de vanguardia que quieren perturbar estos ordenamientos tanto del sujeto como de la sociedad. Fin de cita. Del planteamiento de Kristeva sobre lo abyecto destaco tres aspectos: lo abyecto como lo arrojado o expulsado, el otro como el abyecto y la analogía que Medina realiza entre el trabajo de Margolis y el proceso de mundialización. Atendamos el primer punto. Para Foster, en su mayor parte, sin embargo, el arte abyecto ha tomado otras dos direcciones. Como se ha sugerido, la primera consiste en identificarse con lo abyecto, acercarse a ello de alguna manera, sondear la herida de trauma, tocar la obscena mirada objeto de lo real. La segunda consiste en representar la condición de lo abyecto a fin de provocar su operación, aprehender la abyección en el acto, hacerla reflexiva e incluso repelente por naturaleza. Pero el trabajo de Margolis no está identificado con lo abyecto ni lo representa, como dice Foster, para obras como la de Cindy Sherman. Teresa recupera restos de lo que el flujo del proyecto civilizatorio hegemónico constituye como abyecto, los somete a técnicas de conservación y los coloca en un lugar previamente dispuesto para operar un corte y reubicación con el contexto. Prescindiendo de operaciones metafóricas, la pieza posibilita el resurgimiento de cuestionamientos sobre un hacer putativo de prácticas como las que ocurrieron en Treblinka, Auschwitz o Birkenau. En tanto es interpretada a partir del código obra de arte, su entrada al circuito semántico de lo social posibilita justamente esta ubicación. Dicha inserción implica la activación del aparato estético de los lugares de exposición, galería, museo o el Palazzo Rota en este caso, que están diseñados para activar ciertos tipos de disposición en el imaginario colectivo. Funcionan como huecos topológicos en el entramado sociocultural del transcurrir cotidiano, predisponiendo la emergencia discursiva. Incluso pareciera que al visitar una iglesia o un museo, el feligrés o espectador, según sea el caso, responde con actitudes sugerentemente similares. Baja el tono de voz, cambia el ritmo de sus pasos, se acerca con precaución, busca las indicaciones para dirigir su comportamiento, ya sea en las cédulas del espacio expositivo o en las palabras del sacerdote. Es decir, asume una postura o de pecador o de civilizado. En ambos espacios se despliegan metodologías a través de las cuales se sacralizan los objetos expuestos, solo que en el museo se realiza desde la pretensión laica y en lugar de que sea Dios quien le otorgue el aval, están otras figuras que protegen y respaldan lo que se expone. El asunto importante en esto es que en ambos se despliegan rituales que pueden llegar a fracturar, suspender o transformar la relación social entre los sujetos. Debido a ello, el objeto es capaz de generar cavilaciones de diversos tipos, por ejemplo, éticos. De haber permanecido a la intemperie, es más probable que cayera en el anonimato o la precariedad en su rango de afectación, al contrario de lo que ocurre cuando ingresa al campo artístico internacional y recibe un nombre y por lo tanto su reconocimiento en el campo simbólico cultural. Nombrar la pieza
incluso aunque aparezca el sin título, es una de las actividades de dichos espacios. Siempre que se expone algo, se le data, se clasifica, se articula históricamente, todo ello es posible a partir de identificarlo. En base a lo anterior, el proceso de mundialización que Medina refiere atiende problemáticas directamente implicadas con la denominada posmodernidad. Para Bolívar Echeverría, abro cita, más allá o por debajo de lo seráfico que el posmodernismo ha querido ver en el espíritu de nuestro tiempo, es el cinismo lo que se ha convertido en el síntoma más característico de la civilización actual. Cínico entendido en su acepción peyorativa corriente y no en su contraria, la acepción filosófica. Esto es, una construcción del mundo de la vida que para afirmarse en cuanto tal, debe volver sobre la destrucción de la vida que está implícita en su propio diseño y utilizarla expresamente. Una configuración del sistema de las necesidades de consumo social, cuya dinámica solo puede sostenerse mediante el mantenimiento de un sistema de capacidades de producción que es capaz de volver productivos tanto a la mutilación del cuerpo social como el agotamiento de su fundamento natural, que puede cumplir esto sin vacilación con el objeto de continuar con la tarea infinita de incrementar con beneficios para el capital la masa y la variedad de la oferta de bienes. Fin de la cita. Esta exposición realiza un tipo de cartografía del vacío legal, la negatividad individuo-colectiva, así como las negociaciones sobre lo muerto dentro de las instituciones del Estado. El trato que los cuerpos reciben señala que incluso en la muerte estamos capturados por un trato dependiente del orden de la representación de la desigualdad económica y política. Sería interesante reflexionar sobre el deseo y las condiciones contextuales concretas que permitan su realización. Es absurdo afirmar que ésta depende solo de la voluntad de la persona o que las elecciones, decisiones son responsabilidad exclusiva de una población que sabe lo que quiere y puede simplemente porque querer es poder. Imaginemos lo que esto implica en un país con 13 millones de habitantes en pobreza extrema. Lo mencionado puede ofrecer algunos referentes que permitan comprender por qué Teresa entra al espacio internacional del arte actual. En tanto escenario para la difusión de la cultura, difunde nuestro precario manejo político sobre lo social, con lo cual lo abyecto se sitúa como periferia y queda proyectado y no como una simple abstracción. Así, las experiencias estéticas actuales configuran un tipo de subjetividad desde la cual nos acercamos buscando la suspensión de la invasión corpórea de la negatividad individuo-colectiva. La parte justamente en la que voy vinculando el tipo de obra que nos presenta Teresa con el concepto del abyecto implicaría una lectura de aquello que es expulsado del circuito de intercambio social y que claramente es colocado como lo no productivo, por ejemplo, ¿no? Esto en relación a un estado de cosas marcado por el capitalismo, tardo capitalismo o capitalismo avanzado para algunos, depende justamente de la línea que trabajen, vinculado justo con el recrudecimiento del modelo político neoliberal, ¿no? Entonces, es una obra que valdría la pena pensar en cuanto a la confrontación de corte estético-ético que posibilita, puesto que la práctica que la hace y que la sostiene no está justamente en Teresa, sino que está ubicada fuera de ella. Ya lo que hace es un proceso mucho más metonímico, porque intercambia justamente objetos, lo mueve del lugar, y no hace una intervención para, digamos, reproducir formas académicas que transformen la materia prima de trabajo, ¿no? Entonces yo dejo hasta aquí para el espacio de preguntas. Muchas gracias a los ponentes. ¿Alguien quiere participar con alguna pregunta, alguna acotación?
espacio me voy a... Ah, perfecto. Excelente. Ahí tenemos Sí, ahorita se llevaron los micrófonos. Por la pila, ¿no? Sí. un poquito antes, si puedes. Sí. Bueno, sí, bueno, el trabajo de esta señora no ha causado, por ejemplo, algo, o sea, como enfurecimiento entre el pueblo, por así decirlo de alguna forma. Enfurecimiento. Ajá, como una violación ante esa parte de los cárteles que, o sea, que queda como normalmente para el pueblo como héroes en muchos sentidos, los cárteles. Entonces no sé si quede como algo así como de que se esté irrumpiendo ese respeto. De hecho, hace algunos años ella tuvo que irse a vivir a otro lugar en relación a esto, ¿no? Amenazas por parte de algunos grupos, ¿no? Hay una enorme problemática de cómo es que se configura un cierto tipo de sensibilidad a partir de volver mercancías, series de televisión, por ejemplo, que implican este tipo de temáticas, ¿no? Que diseñan a los líderes de los cárteles y demás como, digamos que en una zona ambigua entre la figura del héroe, como si fuera el que otorga estabilidad a ciertas comunidades y sostiene una, digamos, dimensión económica, ¿no? Esto es muy delicado porque, digamos que el efecto para hacer esa acumulación de capital está en prácticas que están dirigidas al desmoronamiento del tejido social, ¿no? Entonces, la problemática no es que el dinero se distribuya, ¿no? Sino cuáles son las condiciones para generar esa acumulación de capital, ¿no? Ahora, por supuesto que es comprensible que ante el abandono por parte de las instituciones del Estado, ciertas poblaciones, la intervención de estos grupos aparezca como si fuese parte de algo beatífico, que los salva, ¿no? O sea, hay incluso figuras religiosas, ¿no? En relación a esto, ¿no? Los santos, ¿no? Colocado así, y que tiene que ver justo con algo que yo noté de la presentación del doctor Carbó, ¿no? Hay un cierto tipo de aparato pedagógico que implica, como uno de los efectos, son varios, la dificultad para poder llevar al ejercicio una crítica solvente y eficaz en relación a dónde terminan esas zonas para limitar, ¿no? Ese tipo de actividades, ¿no? El tipo de trabajo que implica el narcotráfico no únicamente está atravesado por intercambio de sustancias, producción, etcétera, ¿no? O sea, hay trata de personas, el asunto de manejo justo de obras de arte, robos, ¿no? De mercancías, prostitución, pornografía. O sea, es un campo muy amplio que tiene que ver con la facturación de objetos que circulan justamente en los mercados, y para que esa circulación sea efectiva debe haber quien los consuma, ¿no? Entonces, ese consumidor es el que se sigue formando. Bueno, pues damos gracias a los ponentes. Sé que quedaron algunas preguntas, pero tengo que respetar el tiempo para el receso. Gracias al doctor José Sánchez Carbó, le hago entrega de su reconocimiento por su participación. Un aplauso, por favor. Asimismo, damos gracias a la doctora Tania Costa por su participación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los esperamos en las siguientes conferencias.